Muy, pero muy buenos días. Dios los bendiga a todos los oyentes, aquellos que están allí del otro lado conectando también en lo que es en la reunión de Meet. Dios les bendiga mucho. Estamos dando comienzo a lo que es una nueva edición del estudio de Filipenses, ¿sí? Junto al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, apóstol Adrián. Buenos días, David. Buenos días a todos los discípulos, discípulas, toda la iglesia. Es una bendición poder compartir con todos ustedes una mañana más. Así es, la verdad es que es realmente una bendición poder compartir una mañana más junto a usted, apóstol, y junto a todos los que están allí del otro lado. La verdad que sí. Vamos a dar comienzo a lo que es la palabra del Señor, apóstol. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir con el libro de Filipenses, capítulo 1, el mismo versículo 19, que hoy vamos a definir lo que tiene que ver con el Espíritu de Jesucristo. Leemos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, la suministración que ayer hablamos, explicamos lo que tiene que ver, cómo es que un griego entiende lo que es esa palabra, suministrar, suministración. Y la suministración, en este caso, del Espíritu de Jesucristo. Para entender quién es el Espíritu de Jesucristo, hay que saber quién es Jesús. Y en Juan 1:1, escuche. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está. En el principio era el Verbo. Y el verbo, dice su palabra, que era Dios, ¿sí? Y estaba con Dios y era Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, vemos que el verbo es Jesucristo, porque luego en ahí 1:14, sí, nos habla de que ese verbo se hizo carne. Escuche. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Entonces vemos que el verbo se hace carne. Y también estaba Dios en el principio. Y que se refiere al Padre. Está el Padre y está el Verbo, que es el Hijo. Y sí que en cierta forma vemos que el mismo Jesús, luego cuando viene, es esperado por los israelitas, es como el Cristo, iba a venir el Cristo, que se iba justamente, que iba a darle la victoria, que era el Redentor, era quien iba a mandar Dios, quien espera hasta hoy muchos judíos que venga Dios en carne. Bueno, ese es el Cristo. El Cristo es Jesús. Pero este Cristo, nosotros vemos que fue crucificado, bueno, murió Jesús y Cristo, el que esperaba Israel. ¿Por qué digo esto? Es Jesús cuando está en carne como vivo, como en vida, que se hace carne. Pero acá es llamado el Cristo. Entonces, y el Cristo es el que, justamente, es el que esperaba Israel. No esperaban a Jesús, esperaban al Cristo. Entonces el Cristo es el que resucitaría. Bueno, en este caso no esperaba eso Israel, pero es lo que sucedió. Murió y resucitó. Entonces cuando es resucitado, que fue el Verbo, se hizo carne. Preste atención porque es importante entender todas estas cosas. Porque cuando es resucitado, ¿sí? Que fue primero el Verbo, luego se hizo carne, luego padeció como el Cristo y fue ahora el Espíritu vivificante. Mire cómo fue tomando, cómo se fue transformando el Verbo.
¿sí? Que se lo fui diciendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos habla de que ese Cristo que resucitó ahora es espíritu vivificante. O sea, que de ser el verbo pasado por un proceso, ahora es el espíritu vivificante. Esto es sumamente importante entenderlo. Preste atención. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Ese es el postrer Adán. Y dice que fue hecho espíritu vivificante. Escuche esto, la carne de Jesús, cuando muere, desciende a los avernos, pero cuando resucita, esa carne, el nuevo cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, es transformada ¿en qué? En espíritu vivificante. Fue hecho espíritu vivificante. Entonces, la carne que ellos vieron, los discípulos vieron, que lo vieron a Jesús, es el mismo Jesús, pero también hecho espíritu, decir, vivificante, ¿cuándo? Cuando llegó al Padre y volvió a los discípulos. Se dejó tocar como carne, pero también como espíritu vivificante. Y como espíritu vivificante puede estar en todos lados al mismo tiempo. O sea que el verbo, vamos a repasar de nuevo, se hizo carne, murió como el Cristo, resucitó como espíritu vivificante, y todo este proceso que vivió, el mismo Dios, ¿sí?, vino a ser procesado también con él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que estaba, ¿sí?, en el mismo verbo, en la carne, en el Cristo, en el espíritu vivificante, también estaba Dios Padre. Sí, Dios Padre estaba junto con el verbo. Entonces todo ese proceso lo vivieron justo. Esto lo dice en Juan, capítulo 14, versículo 9. Preste atención. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Claro, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿no te das cuenta que, cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Le estaban diciendo, Felipe le decía a Jesús, mostranos al Padre y nos basta. Pero dice, ¿cómo puedes decir, no te das cuenta que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? ¿No te das cuenta que el Padre vino conmigo? Entonces, el verbo que se hizo carne, ¿sí?, y que estuvo en el vientre de María, también estuvo el Padre ahí, porque vinieron juntos. Está bien, Dios es omnipresente. Él puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Él está presente en todo lugar, ¿sí? Pero Él, como Dios, como el Verbo, Él fue procesado, pero también el Padre fue procesado. O sea que el Padre, el Verbo, que es Jesús, luego el Cristo, quien fue hecho espíritu vivificante, o el Espíritu de Jesús. ¿Por qué digo el Espíritu de Jesús? Bueno, el Espíritu de Jesús es el que dice Pablo en el libro de Filipenses, ahí que comenzamos 1:19 leyendo, que es el que la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, con estos dos también estaba el Espíritu Santo. O sea que los tres estaban siendo procesados, estaban en un proceso como ser humano y dentro del ser humano. Es decir, fíjese en Lucas 1:35. Escuche. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, porque le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? El Padre. Y dice que te cubrirá con tu sombra. Y también el santo ser que nacerá. ¿Quién es el que nació? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Espíritu vivificante. Los tres juntos. Estaban los tres juntos viniendo a Jesús. O sea, indudablemente, también nunca dejó el trono el Padre. ¿Y por qué? Y porque Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El que no podía estar en todo lugar al mismo tiempo es cuando el Verbo se transforma en carne. En carne no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero concluimos, para que quede, que los tres pasaron el proceso que Jesús pasó. Jesús, su cuerpo, indudablemente, de carne, no podía meterse dentro de cada ser humano. Pero como fue transformado en espíritu vivificante, ahora sí puede estar, dentro de cada ser humano que le recibe a Jesús. Cuando hay alguien que recibe a Jesús, que cree que Jesús es el Señor, que cree que Jesús murió por nosotros para la salvación de nuestras almas, para pagar el precio de nuestro pecado, ¿sí? Cuando alguien le recibe de esa forma a Jesús, porque realmente cree, sí, que Él es su Salvador, indudablemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora vienen a vivir dentro de esa persona. Mire, el Padre, que es el Altísimo, el Verbo, o Jesús, o el Cristo, o el Espíritu vivificante. Ahí tenés dos personas. Y el Espíritu Santo dice, vendremos a morar dentro tuyo. ¿Cómo dice? Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro nuestro. Mire, en Juan 14, 23, fíjese cómo define esto el mismo Jesús. Escuche. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quién vendría? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién vendría? ¿Jesús? ¿Quién vendría? ¿Quién vendría? Dice, vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, esto es algo tremendo. Si usted puede interpretar que usted tiene al Padre, al Hijo, ¿y cómo al Hijo? Bueno, le vuelvo a repetir. El Hijo, la carne del Hijo, fue transformada en espíritu vivificante. Entonces usted tiene al Padre, tiene al Hijo en espíritu vivificante y tiene al Espíritu Santo dentro suyo. El que suministra, el que tiene todo para darlo, dentro nuestro, que habla Filipenses, que Pablo les hacía entender de que era necesario de que sean suministrados con todo lo que la palabra quiere decir por el Espíritu de Jesucristo, no dice por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se manifiesta al principio, pero no era el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo, Jesús, el Cristo ya fue resucitado. Cuando dice Jesucristo, habla del Dios que se hizo carne, pero que ya resucitó. Cuando habla de Jesús, pero no resucitó todavía. Cuando usted dice Jesús, o sea,
es como que no resucitó. El que resucitó es el Cristo. Entonces Jesús, Cristo. ¿Me explico? Entonces, claro, en el nombre de Jesús echaremos fuera todo demonio, impondremos las manos sobre los enfermos, ¿sí? Y los enfermos sanarán. ¿Por qué? Porque es el Dios triuno que ha sido procesado, que se metió dentro nuestro para hacer su obra en nosotros. Yo no me dejo de maravillar. Mire, yo escuché la explicación del Espíritu Santo que estaba dentro nuestro, mire, de muchísimas personas, pero nunca lo había visto de esta forma. Realmente es algo maravilloso. Ahora, estamos leyendo versículos bíblicos, versículo por versículo nos está hablando que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo viven dentro nuestro, de la iglesia. Esto es algo glorioso. Y esto es lo que Pablo nos enseña, que es Él que les suministraba en aquel tiempo todo lo que necesitaban, ¿sí?, a la iglesia de Filipo, que hoy es una gran enseñanza para nosotros, porque nos revela en este pasaje que al decir el Espíritu de Jesucristo, y con los otros pasajes nos trae la luz, el Espíritu Santo. Cuando decimos el Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? ¿De una sola persona? Estamos hablando de los tres, porque el Espíritu Santo no viene solo. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces Él, en el Padre, en el Hijo, acuérdese, la carne del Hijo fue transformada en espíritu vivificante, y el Espíritu de Dios no se separan, vienen juntos. Entonces, el Espíritu Santo, sí, cuando nosotros honramos el Espíritu Santo, estamos hablando de los tres. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos y entendamos que también el Padre está en el trono, que también el Hijo está a la diestra del Padre, porque ahora el Hijo en carne está a la diestra del Padre. El mismo, el Padre, los tres, son omniscientes, ¿sí? Y omnipresentes. Omnipresentes, sí, significan de que están presentes en cada lugar. Entonces, esto es muy profundo para entender quién es Dios, para entender, decir, ¿quién tiene usted dentro? Para entender que cuando muchas veces decimos, no, porque el Padre dio al Hijo, ¿qué? El Padre vino a sufrir con el Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban dentro de Jesús, sintiendo lo mismo que Jesús, sufriendo lo mismo que Jesús. Entonces eso nos hace ver de que Él no es un Dios despiadado que entregó a su Hijo, porque muchas veces el diablo, me explico, hace pensar, dice, mira, dice, tu Dios entregó a su propio Hijo, ¿vos entregarías a tu Hijo a la muerte? O sea, es como que ahí trata de meter un espíritu de duda, como un espíritu como que Dios no es bueno, y es todo lo contrario, porque el Hijo, el Padre y el mismo Espíritu Santo vinieron juntos, y vinieron porque tuvieron que venir. ¿Por qué tuvieron que venir? El Dios es triuno, porque para suministrarnos todas las cosas que necesitamos. Porque escuche esto, cada necesidad que nosotros podemos sentir o necesitar en este cuerpo, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también vivió las experiencias de lo que vos hoy sentís. Él también las tuvo, Él también las sintió, Él también vino y sufrió tu necesidad, ¿sí? Por eso Él puede suplirla, porque
aún el Espíritu vivificante, el Espíritu de Jesús, procesado con el Padre y el Espíritu Santo, y decir, ¿cómo procesado? Sí, hermano, sí, porque hubo un proceso que el Dios Todopoderoso vino a meterse en un cuerpo humano. Imagínese que el Verbo se hizo carne, bueno, usted ya lo sabe, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vinieron y se metieron dentro de un vientre, de una mujer que Él preparó. Se metieron de un vientre, se encerraron en ese vientre, sí, en el vientre de María. Luego, a los 9 meses, nació. Luego tuvo los años de niño y, bueno, y necesarios hasta ser joven y, como todos sabemos, hasta ser adulto, en el cuerpo de carne. Él se podía desplazar, no tenía por qué pasar este proceso. ¿Por qué pasó este proceso? ¿Por qué vivió las necesidades de niño, de joven, de estar, siendo adulto? ¿Por qué vivió todas las necesidades como hombre? Para poder suplirnos a nosotros, para que nosotros entendamos que Él, todo lo que nosotros hoy necesitamos y todo lo que hoy nosotros nos parece injusto que lo que estamos viviendo, Él los vivió antes. Entonces Él no hizo nada o no nos pide nada a nosotros que Él no lo haya vivido antes. Entonces Él es un Dios con todas las letras, que Él justamente no es un Dios injusto. Si hay algo que a vos te pide que te esfuerces, que a vos te pide justamente que le sirvas, que a vos te pide justamente que te comprometas con Él, Él lo hizo como ser humano. Entonces eso es algo tremendo. O sea, no estamos hablando, Él me pide pero Él no lo hizo nunca. Fácil es ser Dios. No, no se confunda. No. Él fue y es Dios y lo será por siempre, pero Él vivió el proceso de ser humano y Él, se sometió a los padres como hoy Él nos pide a nosotros que también nos podamos someter. Eso es algo tremendo. Entonces, el Dios a quien servimos es un Dios que no hace nada injusto, sino que hasta todas las cosas que usted y yo vivimos, necesitamos, justamente todo lo que usted se puede llegar a imaginar que a usted le pasó y le pasará, Él lo vivió. Todo lo que Él le pide a usted, que usted puede hacerlo para seguir a Jesús, decir como un ser humano, Él lo hizo también. Él lo dejó todo como ser humano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos un Dios maravilloso. Es tremendo, esta revelación es tremendo, sí. Los tres fueron procesados para suplirnos todo lo que necesitamos, porque Él ya lo vivió antes que nosotros y nos dice con sus hechos, no nos dice todo va a estar bien, no, Él nos dice con sus hechos va a estar bien porque yo lo viví y yo lo superé. Si yo vencí, vos vas a vencer. Si yo me levanté en cuerpo, yo te voy a levantar a vos también. Si vos podés creer que de cada situación de tristeza, de angustia, de enfermedad y todo lo que usted pueda o tenga que enfrentar en esta tierra, Dios, el Dios triuno, también lo vivió y Él se levantó, pero Él que se levantó está dentro tuyo, te está diciendo, te está asegurando, si puedes creer, yo te levanto. Si estás enfermo, yo te levanto. Si estás triste, solo las tristezas y los procesos que te tocan vivir son solo para aprender a expresarme a mí, no para otra cosa. ¿Sí? Entonces es algo tremendo. Él, hermano querido, el Dios triuno en usted, en nosotros, le dará la victoria. Estos procesos son necesarios para expresar a Cristo. Escuche, cada sufrimiento va a perfeccionar a Cristo dentro nuestro. Esto quiere decir que cada momento difícil que nos toca vivir para experimentar que en la rendición, escuche lo que le digo,
en esos momentos difíciles que usted va a vivir o vivió, si usted experimenta la rendición, que es la rendición a Él, rendirnos a Él, o sea, reconocer que no podemos salir de la situación, pero muchas veces lo decimos, pero Dios nos tiene que llevar a vivir y hacernos dar cuenta que es imposible salir de esa situación, para que cuando Él nos saque, reconozcamos, ¿sí?, que solo Él te sacó de esa situación. Pero escuche, cuando usted está en esa situación de angustia, en esa situación tan difícil que usted no puede salir, que usted está experimentando la muerte en cuanto a lo que es, que sabe que no puede salir de la situación que usted vive tal vez en su familia, en su casa, en su economía. Todo eso, si usted se rinde en oración, en el altar, y usted lo busca a Él, esa rendición, ¿sí?, le va a hacer experimentar en esa obediencia, en esa espera que pase el mal momento que usted está viviendo, los malos momentos que usted vive. Ahí podremos disfrutar esa experiencia de transformación de nuestro carácter, porque nuestro carácter dice en lo interior: yo estoy rendido, pero no estás rendido. Él te va a hacer rendir. Con las situaciones de la vida que no puedes superar, si te quedas orando y obedeciendo, y aunque pases ese momento de tristeza, ese momento solo es necesario para que tu propia persona pueda experimentar que no puede salir adelante, que es imposible salir adelante. Entonces, ahí es donde se manifiesta el Dios triuno y te saca adelante, porque ya viviste y tu carácter fue derribado, tu enojo fue derribado, tu maldad, tu forma de ser tal vez tan, decir como lo era Pedro, tan impulsiva, esa forma de ser tan impulsivo fue derribado porque estás tan encerrado que no podés salir. No podés salir, pero cuando el Espíritu de Dios, junto con el Padre y el Hijo, te levantan, en el momento que somos desilusionados, defraudados, no hay posibilidad de reaccionar porque no hay salida y nos rendimos, recién ahí veremos el amanecer, nuestra victoria, nuestra esperanza de ver la victoria de Cristo. Y ahí te levanta y ahí te transforma la situación, y cuando menos te descuidas, cambiaste una realidad. ¿Por qué la cambiaste? Porque Dios te llevó a la rendición y el Todopoderoso te hizo rendir para ver la gloria de Dios. Ahora estás en victoria en cosas que nunca pudiste salir adelante, nunca pudiste transformar tu matrimonio y ahora Dios te lo transformó en la rendición. Nunca pudiste transformar esa enfermedad y ahora que sabías que te ibas a morir, ahora resulta que fuiste sanado sobrenaturalmente. Antes justamente llegaste a un estado de ánimo, de depresión, que no podías salir, reconocías que vos mismo no podías salir. ¿Por qué lo reconoces? Porque llegaste al punto máximo de la depresión, de la desesperación en algunos momentos. ¿Y quién te sacó? ¿Quién te sacó? Te sacó el Todopoderoso. Esos momentos son necesarios para que tu carácter sea transformado y ya no sea el propio yo que reaccione y que exprese, sino que Cristo sea expresado en nosotros. Yo te bendigo, hermano querido, para que puedas entender que ese Cristo, ese Todopoderoso que dice que Él, el Espíritu de Jesucristo, nos suministrará todas las cosas, Él lo hará. Espera en el Señor. No importa lo que estés pasando, espera en el Señor. Tu carácter ahí se va a rendir y ahí vas a ver la gloria de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.